Hola a todos, el día de hoy por medio de este video les vamos a explicar un tema que es el razonamiento moral de acuerdo con Piaget. Entonces, para empezar, es importante resaltar que Piaget creó una metodología para poder abordar el desarrollo moral. Entonces, en esta metodología principalmente lo que él indica y afirma es que cualquier establecimiento moral es un sistema regido a reglas. Eso quiere decir que la moralidad es un conjunto de reglas. Bueno, por otra parte, Piaget, aparte de interesarse cuáles eran las reglas y qué tipo de reglas eran, también se interesaba por qué las personas están regidas y por qué es tan importante este tipo de reglas y cómo se condicionaron a ellas. También encontramos que él usó una expresión y un concepto de Kant, el cual es moral del deber ser. Este lo usa para reiterar y para hacer caer en cuenta de que las personas usamos la moralidad para poder hacer el bien o el mal. Entonces nos regimos a ellas para tomar decisiones. Un ejemplo para mejorar esta definición y hacer mejor entendimiento de ella es un niño jugando fútbol. Entonces, por ejemplo, cuando empieza el partido, él elige si va a jugar brusco o suavemente. Entonces, esto lo hace teniendo en cuenta en su moralidad si actuando de esta manera o de la otra puede causarle daño a alguna persona. Entonces también al final del partido él va a ser consciente de que perdió o ganó. Entonces claramente, otra vez digo, dependiendo de su moralidad, él sabe qué consecuencias trae. Entonces, por ejemplo, si sabe que perdió, sabe también que el equipo ganador necesita su reforzador o su premio. Entonces, esto también es para aclarar un tema y un término muy importante para Piaget, que es el ideal de justicia. En este video la información que les vengo a brindar es una recopilación acerca del planteamiento de Piaget. Piaget nos plantea que en el desarrollo moral, la observación de las respuestas que logra generar el niño es por medio de la psicología. Sin embargo, Piaget dice que existen tres tipos de conocimiento, los cuales son el físico, el lógico-matemático y el social. Cuando Piaget nos habla de estos tres conocimientos, se dice que el físico tiene relación con los objetos que lo rodean, o sea, los objetos naturales. Cuando hablamos del conocimiento lógico, se basa en la reflexión interior que genera el niño. Y por último tenemos el social, que hace referencia a la interacción que posee el niño con un adulto mayor. Además de esto, cabe resaltar que estos conocimientos son bastante importantes y muy fundamentales en el desarrollo y en el proceso cognitivo del niño, para asimismo poder lograr y identificar las etapas del crecimiento de él. Piaget nos dice que el desarrollo moral tiene una similitud con el desarrollo psicológico. Esto quiere decir que el comportamiento que genera el sujeto va ligado al desarrollo cognitivo que ha generado mediante el transcurso del tiempo. Con lo que acabo de decir anteriormente, podemos identificar que el desarrollo moral debe estudiarse desde el punto de vista cognitivo, ya que requiere la comprensión de situaciones donde podemos ver involucrado el desarrollo moral. La noción de justicia distributiva aparece inicialmente como la noción de igualdad. Los niños a la edad de los 8 años afirman la igualdad como la distribución de deberes, premios o castigos, sin ningún tipo de atenuante, esto debido a la edad, estado o circunstancia. Esta igualdad se da gracias a la cooperación de un grupo de pares, ya que la noción de equidad se da a partir de los 13 o 14 años. Los padres y los grupos de pares tienen un papel importante en los tipos de moral. Los primeros en la moral heterónoma y los segundos en la moral autónoma. El respeto que el niño tiene hacia un adulto es la base de la moral heterónoma, y mientras que el respeto mutuo se genera en un grupo de pares, lo que genera el surgimiento de la moral autónoma. En el grupo de pares se genera una cooperación y reciprocidad. Gracias a la cooperación es factible crear normas
o reglas, y es ahí cuando surge el sentimiento de obligatoriedad. Las reglas son obligatorias porque el fallar a ellas equivaldría a dañar la confianza y el respeto mutuo. La segunda etapa o regla de la moralidad de Piaget es la etapa autónoma. Esta, a diferencia de la anterior, es una regla completamente inmutable. Esto quiere decir que no es subjetiva. Cuando la niñez finaliza, el niño empieza a cambiar normas o él mismo hace sus normas, pero todo esto es bajo un consenso. Pero también la interacción con la sociedad le da la capacidad al niño de respetar a las personas y a las mismas normas. La manera en que el niño acata las normas tiene que ver mucho con su desarrollo intelectual y en el ambiente en el que creció. Piaget afirma que también se debe mirar en un niño si es capaz de evaluar situaciones de moralidad dependiendo su intención como la de los demás, porque Piaget también afirma que un niño que comete algo malo sin intención es igual de malo a un niño que lo hace con intención. Los niños tienden a juzgar los actos por sus consecuencias materiales, pues según Piaget, cuando un niño comete una torpeza, el adulto se enfoca en el daño material causado, dejándose llevar por el mal humor. Piaget encontró que hasta los 6 o 7 años, los niños consideran justo todo aquello que el adulto ordena. Para Piaget, la noción de justicia es solo uno de los campos de la aplicación de las reglas morales. La forma en la que éste abordó la noción de justicia es mediante la interrogación acerca de la resolución de conflictos, entrega de sanciones o premios y la distribución de deberes. Para los dos últimos se ve reflejada la justicia retributiva, dándose en la distribución de sanciones o premios dependiendo de la falta o mérito. Del mismo modo está la justicia distributiva, la cual tiene en cuenta la igualdad y la equidad en la entrega de premios, sanciones o deberes. Sin embargo, esta noción de justicia sufre un desarrollo hasta la etapa de autonomía con relación a las sanciones. Piaget encuentra que hay un aumento en la necesidad de la sanción expiatoria. Lo que se busca es que este dolor lleve a enmendar lo sucedido. En la mayoría de los casos se da de manera arbitraria. Al llegar a la etapa de autonomía, la sanción que se le da a la persona no necesariamente debe proporcionar dolor, sino que éste puede aplicar cualquier tipo de sanción siempre y cuando lleve a la reparación de las acciones. Esta sanción de reciprocidad guarda relación con la falta que se cometió. En resumen, es importante resaltar que para Piaget existían dos principales etapas dentro del razonamiento moral. Para explicar esto, Piaget daba un ejemplo de cómo habían dos niños cerca de su padre mientras estaba escribiendo una carta, y uno, mientras le ayudaba a su padre a recargar tinta en el tintero para ayudarle, regó cierta cantidad de tinta representativa que manchó el papel donde papá escribía. Mientras que el otro niño, mientras estaba jugando con el tintero cerca de él, regó una cantidad mucho menor. Cuando Piaget preguntaba a los niños que cuál había cometido un error un poco más grave o más delicado, los niños dentro de la primera etapa, que se hablaba de los 7 años, en la etapa preoperacional, afirmaban que dentro de ese contexto de error, el niño que había regado más tinta era mucho más culpable que el que había regado menos tinta, porque ellos evalúan el nivel de ofensa que se puede tener dentro de un acto, más no la intención que se tenía al momento de cometerlo. Mientras que en esta segunda etapa de operación concreta, que ya es entre los 7 y los 11 años, donde el niño adquiere un poco más de perspectiva y de opiniones diversas de más personas, tiende un poco a entender de manera más fácil las intenciones y la culpabilidad a partir de unos puntos de vista que son mucho más amplios, y donde ya comienza a tener un poco más de autonomía al momento de hacer este tipo de evaluaciones, a diferencia de esta primera etapa en donde únicamente que está regido bajo la autoridad, evalúa únicamente las reglas cuando son o no cumplidas a partir de lo aprendido dentro de su cognición. Entonces, en conclusión, Piaget hablaba de este razonamiento moral en los niños como la forma en la que ellos pueden ver y evaluar a partir de sus propios parámetros la manera en la que veían las acciones de los demás niños o veían sus propias acciones.
Esto fue Razonamiento Moral de acuerdo con Piaget. Los integrantes fuimos Natalia Alejandro Espina, Laura Carolina Camargo, Diana Carolina Camacho, Daniel Augusto Casteblanco, Angie Caterine Sastoque y quien les habla, Cristian Felipe Montes. Muchas gracias.